Hola chicos, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien, espero tengan un día fantástico y el día de hoy vamos, como yo le dije en el video anterior, a hacer las correcciones, vamos a hacer la revisión de todos los trabajos que hemos presentado y vemos qué correcciones nos han hecho los profesores, los docentes para que podamos aprender y pues para que podamos tener esas correcciones, esos puntos en cuenta a la hora de nuestro conocimiento, a la hora de nuestro aprendizaje. ¿Por qué a la hora de nuestro aprendizaje? Pues porque es importante tener en cuenta que los errores también nos sirven como bases para seguir aprendiendo y seguir perfeccionando ese conocimiento. Yo no soy un ser perfecto, yo también me equivoco, ¿sí? No quiere decir que porque yo hable y hable y hable de un tema pues no pueda tener márgenes de error. Obviamente, como todo el mundo, como todos los profesionales tenemos márgenes de error y para eso justamente reconocemos nuestros errores y los corregimos, ¿listo? Los tenemos en cuenta dentro de nuestro conocimiento. Así que sin más vamos a el aula virtual de mi universidad, como aquí la están viendo. Y bueno, nuestro primer trabajo que habría que revisar sería una tarea sobre conceptos básicos de análisis experimental del comportamiento. Esto es de la materia bases epistemológicas y filosóficas, ¿correcto? Entonces vamos a rayos, vamos a revisar qué fue lo que pasó, qué fue lo que nos corrigieron, me perdí, ya acá está, perfecto, acá ya la tenemos, tarea sobre los, aquí está, muy bien. Entonces vamos a ver qué correcciones nos hizo el profesor Alberto Plazas para tenerla en cuenta. Estamos abriendo el archivo, perfecto. Oh por Dios, oh por Dios, oh por Dios. Muy bien, aquí está entonces nuestro archivo. Entonces dice, tareas sobre conceptos básicos de análisis experimental del comportamiento, pues como nos indicó la instrucción, teníamos que ejemplificar algunos de estos conceptos y nosotros ejemplificamos lo que era la evitación, la extinción, el control de estímulos y el autocontrol, ¿correcto? Nuestra nota 4.5, vamos a resaltarla y vamos a ampliarla para que ustedes se den cuenta. Nos sacamos 4.5. Pero ¿por qué nos quitaron esas 5 décimas para llegar a la victoria? Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Bueno, aquí está una primera observación del profesor Alberto sobre la evitación. Leamos primero el ejemplo de evitación. Un hombre que iba a su trabajo fue asaltado en la estación de la 63 por 3 gamines ninjas con cuchillos y navajas afiladas. ¡Ya! Le quitaron todas sus pertenencias, rasgaron sus prendas y amenazaron con matarlo si lo volvían a ver por el mismo lugar. Un día después, el mismo hombre evita ir a la estación de la 63 y prefiere ir a la estación de Marley para que no le suceda lo mismo. Entonces el profesor comenta, ok. El profesor comenta, ok, el ejemplo se ajusta al concepto de evitación. Vale, el concepto efectivamente se aplica a este ejemplo. Pero ¿por qué hay un comentario acá? O sea, el profesor dice, sí, 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 efectivamente es evitación, pero ¿qué? Creo que esto hace al ejemplo poco realista. ¿Ninjas? Pero por Dios, aquí en Bogotá, vamos por favor, aquí en Bogotá hay gamines ninjas con cuchillos y navajas afiladas por la Caracas, por el centro. Profe Alberto, por favor, usted debería salir un poco más de su casa, ¿sí? Debería salir a estos lugares donde habitan este tipo de gamines, donde aparte de los Saiyajines encontramos a los gamines ninjas con cuchillos y navajas afiladas que son capaces de quitarte hasta el último calcetín que tengas, contar de robarte. Así que vamos, por favor. Además, los gamines ninjas con cuchillos y navajas afiladas, por favor, es algo que me pasó a mí, es algo que le podría pasar a usted. Si usted encuentra en la calle a unos personajes vestidos de negro con pañoletas armados hasta los dientes, son gamines ninjas, por el amor de Dios, esto pasó en serio, por Dios. Bueno, en todo caso, el ejemplo está bien. Listo, extinción, pues tenemos aquí el ejemplar de extinción.
no nos colocaron ninguna corrección. Y sobre extinción dice: un hombre intenta volver con su novia, pero su novia ya no quiere saber más de él porque ella le gusta a otra persona. El lunes el hombre llama 10 veces, la novia no contesta. El martes el hombre llama 15 veces, la novia no contesta. El miércoles el hombre llama 9 veces, la novia no le presta atención al celular. El jueves el hombre llama 5 veces, la novia no le contesta sus llamadas. El viernes el hombre la llama 3 veces, fíjense que ya va decayendo la conducta. La novia no le contesta el celular, mejor dicho, me refiero a la frecuencia, que ya hay menos frecuencia cada vez más. El domingo el hombre la llama una vez, la novia no quiere hablar con él. De lunes a martes el hombre ya no lo vuelve a llamar. El miércoles el hombre intenta volver a llamar 7 veces, que es lo que llamamos recuperación espontánea, que es cuando el sujeto deja de comportarse un tiempo y luego vuelve a comportarse esperando que su reforzador pues se le dé, pero efectivamente ella no le contesta el celular porque ya está saliendo con otro hombre. Entonces ahí el siguiente jueves el hombre la llama una vez, pero ella no quiere hablar con él. O sea, guarda aún la esperanza, pero la chica no le quiere contestar ni el celular, ni el WhatsApp, ni el Instagram, ni el Facebook, ni el Tinder, mejor dicho, nada. Entonces el tiempo pasó y desde ese día el hombre no la volvió a llamar ni a buscar nunca jamás en su vida. Y el profesor Alberto comenta, aquí está. Es un buen ejemplo, en especial porque muestran cómo se desarrolla la extinción desde el incremento inicial de la conducta, su disminución gradual hasta la recuperación espontánea y la total extinción. Lo único que anotaría es que en un caso como este es posible que la extinción sea más larga de lo que señalan. Obviamente. Hay gente que dura rogándole a su pareja durante meses, y en un mes pues obviamente no van mejor dicho, a sentirse satisfechos pensando todo el tiempo que la irían a recuperar. Entonces obviamente es un ejemplo mucho más largo, mucho más extenso en la vida real, pero bueno, él nos lo valió y dijo que está perfecto. Por ejemplo, dice, una recuperación espontánea puede ocurrir un mes o 6 meses después, por supuesto que sí. Entonces es la pareja que termina, pasa un mes, 2 meses y luego vuelven a comunicarse para saber cómo se está y pues para ver si pueden o no pueden volver dependiendo de lo que haya pasado con su relación. Entonces pues obviamente es un ejemplo que de acuerdo a la recuperación espontánea puede llegar a ser mucho más amplio. Bien. Siguiente ejemplo, control de estímulos. En la IPS Fundación Los Pisingos se trabaja un objetivo terapéutico llamado aumentar el seguimiento instruccional. La fonoaudiología, la terapista ocupacional y el psicólogo se encargan de que en sus consultorios los niños mantengan su inquietud motora de forma disminuida. Para ello, desde la puerta del consultorio se coloca un aviso con una instrucción, tocar antes de entrar. Luego de ello los terapeutas le abren al niño y cuando éste va a pasar se le hace una señal con la mano dominante para indicarle al niño a dónde debe sentarse y él o ella se sienta. Al culminar la sesión se le indica de nuevo con la instrucción verbal: puedes ir al siguiente consultorio. Se le enseña al niño a discriminar que la consulta de los terapeutas se debe mantener bajo control la inquietud motora. Ellos al salir de las oficinas retoman de nuevo su comportamiento y de esta forma en la IPS Fundación Los Pisingos los niños están bajo control de estímulos. El profesor Alberto anota: este no es un ejemplo muy claro, no es claro si la conducta objetivo es que el niño se siente y luego pase al siguiente consultorio o es que disminuya la inquietud motora. Tampoco es claro qué se refuerza, cómo se refuerza, qué se extingue y demás. Entonces tenemos que tener en cuenta que el control de estímulos es aquellas variables o elementos que encontramos en el medio ambiente, en la calle, en la casa, en el colegio, y de acuerdo a estos elementos parece que ellos rigieran sobre nuestra conducta. Te voy a dar un ejemplo. Uno va en el carro y un ejemplo perfecto de control de estímulos es el semáforo, porque te va a decir: hey, detente. Entonces tú te detienes. ¿Y cómo te lo dice? Mediante el bombillo rojo. Luego nos dice: hey, empieza a acelerar el carro con el bombillo amarillo porque ya indica que tienes que acelerar, y con el bombillo verde te va a indicar que ya puedes arrancar. Entonces un ejemplo mucho más adecuado dentro del control de estímulos, dentro de este concepto de control de estímulos, pues hubiera sido el del semáforo, ¿no? Otro ejemplo podría ser el de un profesor que hace esta señal y ya a partir de esta señal los estudiantes se callan o hacen silencio, ¿sí? Digo se callan porque pues obviamente así no se van a callar y le sacan uno la paciencia. Pero bueno, en fin, es un control que ejerces sobre la conducta mediante una señal o mediante un elemento que te permita pues controlar esa conducta.
Entonces el del semáforo pudo haber sido un ejemplo perfecto. Bien, de autocontrol. Un joven estudiante tiene una evaluación la próxima semana y debe aumentar su concentración para prepararse. Su cuarto está lleno de aparatos electrónicos, consola de videojuegos, computador, televisor, entre otros. Él le informa a su hermana que durante sus periodos de evaluación lo aliente a concentrarse, ya que él confía en la sabiduría de su hermana sobre temas de estudio. Además de ello, le solicita que genere una restricción física de desconectar todos los artículos electrónicos y guardarlos bajo llave en su cuarto, hasta culminar las evaluaciones. Así irá aprendiendo a mantener el autocontrol en dicha situación. Entonces, el profesor Alberto dice, para que el ejemplo sea más claro, creo que falta hacer más explícito cuáles son los reforzadores inmediatos y cuáles son los demorados y cuáles son de mayor o menor valor. Un detalle del ejemplo es que el autocontrol del joven depende del autocontrol de la hermana, el cual ya debe estar garantizado. Pero ¿cómo se garantiza? Finalmente creo que el ejemplo plantea algo demasiado ambicioso. Si lo que se busca es desarrollar el autocontrol, se debe comenzar con cosas pequeñas, como por ejemplo desconectar los artículos electrónicos por un par de horas o una tarde mientras se cumple cierto objetivo, póngale cuidado a esto, mientras se cumple cierto objetivo de estudio, como estudiar un capítulo o una sección de algo. Plantear desde el principio cambios drásticos en el ambiente y la conducta de los individuos es muchas veces el comienzo del fracaso en los planes de intervención. Correcto, no podemos comenzar desde algo enorme. Si tú quieres empezar a trabajar el autocontrol sobre una persona, debes empezar por algo muy pequeño. El profesor dice que le desconecten el teléfono o que le desconecten el televisor, perdón, por una hora para que él se ponga a estudiar y así él mismo empieza a regular su propio autocontrol. Luego colocamos algo mucho más complejo, una contingencia mucho más compleja, que es quitar los audífonos y luego el televisor para que él se pueda concentrar aún más. Entonces, al quitar los estímulos que pueden ocasionar distracción, paulatinamente, obviamente, siendo todo esto un proceso, pues puedo lograr un autocontrol más efectivo en el estudiante en vez de quitarle absolutamente todo, porque eso no va a generar autocontrol, sino va a generar en él pues una sensación de malestar terrible y pues no se va a llegar al objetivo del autocontrol. En el autocontrol pues debemos tener en cuenta lo que es los términos de valor, ¿sí? Con los términos de valor pues yo podría ver qué elementos o qué variables tiene el sujeto que le sean bastante importantes y así empezar a suspenderlas durante un tiempo límite para que él empiece a autorregularse y si bien no suspendérselas de por vida, sí dárselas en un momento específico en donde él ya esté controlado, ¿sí? En donde él ya bajo su propia autonomía pues sepa recurrir al reforzador, en este caso pues después de haber elaborado una tarea, ¿listo? Entonces nuestra nota fue 4.5, no nos fue mal. El profesor Alberto pues nos calificó de una forma muy chévere, nos dio a entender sus ejemplos, su punto de vista de lo que pensaba sobre los mismos ejemplos que José y yo pues habíamos colocado en el trabajo y bueno, creo que nos fue bien, ¿sí? Aprendimos demasiado y bueno, esto ha sido un trabajo sobre esta materia. Ahora vamos a pasar a otra materia. Sí, estaba pensando antes como en sacar video tras video de las correcciones de los trabajos, pero dije no, mejor comencemos a hacer un video general en donde pues yo pueda enseñarles lo que se ha corregido hasta el momento de mis trabajos. ¿Listo? Entonces, el siguiente trabajo que vamos a ver es justamente este de diseños. ¿Listo? Aún tenemos ciertos desbalances en los conocimientos de diseño de caso único. Estoy en primer semestre, obviamente esos desbalances pues tienen que surgir porque obviamente no vas a llegar innatamente a la universidad en posgrado a hacerlo todo perfecto. Hay gente que sí lo hace, felicitaciones, pero pues yo soy otro tipo de persona. Y José pues obviamente es otro tipo de persona. Así que vamos a ver qué fue lo que pasó en este trabajo, cómo nos fue. Este trabajo ya tenía una corrección antes, pero nos lo volvieron a corregir gracias a Dios para que pues descubramos qué fue lo que sucedió. Entonces aquí está nuestro trabajo, nos sacamos 4.6, ya lo vamos a observar con más detenimiento.
Aquí está, se está abriendo, perfecto, habilitar edición, no tengo Word original gratis, o mejor dicho, no lo tengo versión completa. Y efectivamente aquí dice que nos sacamos 4.6. Vamos a aumentar la calificación 4.6. Y ahora vamos a tomar punto por punto para saber qué fue lo que pasó. Dice, mencione 3 elementos en esta investigación que contribuyen a que esas presentes amenazas a la validez interna y explique su relación con las respectivas amenazas. Recuerdan que era un trabajo sobre un documento y había que responder ciertas preguntas sobre ese documento, que era un caso de una chica que se le hizo mediante USAS una observación acerca de su trastorno obsesivo compulsivo, de sus conductas ansiógenas y demás. Pues bueno, si no reconoces lo que yo estoy diciendo, pues entonces puedes irte al video del video anterior, pues para saber de qué es lo que estamos hablando. Y nos dan entonces una serie de recomendaciones. La primera está en el primer punto, en la parte del instrumento. Nosotros dijimos, las escalas y los autorregistros por lo general tienen poca validez y confiabilidad al ser construcciones subjetivas y ambiguas, ya que son diligenciadas por parte del paciente. Bueno, la instrumentación como tal está bien justificada, pero el profesor dice que no corresponde a una amenaza a la validez interna. Más bien correspondería a una amenaza de la validez externa. Sin embargo, esto del instrumento no está claro. Es decir, en el mundo de la validez y de la confiabilidad, pues existen ciertas amenazas que hay que tener en cuenta. Y como tal, esto del instrumento podría ser algo mucho más descriptivo, no algo objetivo, y por esa razón es que no coincidiría con esta amenaza. Bien, digamos que lo que está perfecto aquí en este caso es la inestabilidad de la medida, pues al ser medidas de ansiedad subjetivas y ambiguas que pues no estarían observadas y anotadas por un observador entrenado, sino por el propio paciente, que puede pues alterar la información, alterar absolutamente todo esto. ¿Listo? Uso de múltiples tratamientos. Se recurrieron a dos terapias de 2 generaciones distintas, una terapia de 2ª generación y una terapia de 3ª generación, y esto pudo haber ocasionado sesgos o interferencias en el plan de tratamiento. Entonces aquí el profesor nos dice, esto sí corresponde a una amenaza, pero sería una amenaza a la validez externa. Bien, una amenaza a la validez externa, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Uso de múltiples tratamientos, amenaza a la validez externa. Y como puntuación nos dieron un 2 en este punto, nos fue muy regular. Prácticamente obtuvimos un cuarto del punto, cada punto valía 5. Y bueno, ahí nos fue muy regular en este punto. 2. Describe el patrón de la curva de la figura 2 mencionando su nivel, variabilidad y tendencia. Me provoca sacar un video analizando puras gráficas para practicar, ¿sí? Yo tengo el sábado el primer parcial de esto y me parecería importante practicar gráficas y sobre descripciones de las mismas. Si bien la descripción de mis gráficas en los videos anteriores pues estuvo bien, aquí se requirió algo mucho más objetivo. Juan, menciona el nivel, la variabilidad y la tendencia y ya está, no se complique tanto la vida. Entonces nosotros dijimos, se evidencia una gráfica de nivel alto con variabilidad baja y una tendencia de mejora, dadas las puntuaciones descritas desde los 50 USAs hasta sus valores más mínimos, y efectivamente pues se da. Sin embargo, aquí se generó una confusión, ¿sí? La lectura nos lo presentaba así, pero el profesor nos explicó que si bien era de nivel alto, la variabilidad no era baja, sino era media, con una tendencia de mejora. ¿Y por qué con variabilidad media, Juan? Cuando nosotros tenemos los datos de 0 a 100, son datos que van a representar esa variabilidad, ¿sí? Estos son datos varios sobre nuestra medida, ¿sí? De 0 a 100 USAs. ¿Por qué es variabilidad media? Porque la gráfica empezó a tornarse desde las 50 USAs, es decir, desde la mitad de los datos de variabilidad. Variabilidad la ubicaremos siempre aquí en este caso en el eje Y, ¿sí? Entonces, si está en 50 o si arrancó en 50,
pues tiene una variabilidad media porque está en la mitad. Si hubiera arrancado en 10, estaría en una variabilidad baja, 20, baja, 30, baja. Digamos que 40 y 50, 45, 50 ya indicaría media, ¿sí? Pero para mí aún así seguiría siendo baja, entonces yo ubicaría en 50 USA lo que es la variabilidad media, ¿listo? Entonces para que lo tengamos en cuenta, de resto está muy bien descrita la gráfica y por esa razón nos sacamos un 4 en este punto, ¿listo? 3. Describa las dificultades de la medida de ansiedad y señalen qué amenazas está incurriendo las correspondientes. Dice, las USA son medidas subjetivas de ansiedad de carácter subjetivo y ambiguo al ser medidas propiamente tomadas por el paciente. Dada la instrucción del terapeuta, al ser medidas diligenciadas por el mismo, pueden existir riesgos de la confiabilidad. Dentro de sus resultados, recuérdenlo, validez con fiabilidad por parte del paciente muy poca porque él pudo haber alterado la información para salir de la terapia lo más pronto posible o la pudo haber alterado porque no se dio cuenta de una explicación clara o porque no entendió la explicación por más clara que fuera. Entonces pues los datos no son los más seguros del mundo, son subjetivos, son ambiguos y aparte son datos que se concentran demasiado en la intensidad y ustedes saben que pues para medir la intensidad de una conducta pues es muy berraco si no se tiene máquinas, si no se tiene tecnología o una claridad específica sobre a qué correspondería en este caso la ansiedad baja, la ansiedad media, la ansiedad alta, ¿sí? Entonces es algo muy subjetivo y eso pues nos dieron un 5 por eso, ¿sí? Un buen 5 por eso, así bien genial. Y aquí en mencionar uno de los roles del científico practicante, explicarlo y un ejemplo, pues como lo pueden leer, voy a dejarlo ahí para que lo lean, el ejemplo pues sí coincide, pero el profesor nos colocó un 4 porque dijo que faltó especificar el rol al que estaban haciendo referencia, ya que mencionaban tanto el evaluador como el investigador. O sea, eh, en esta parte mencionamos, si bien hablamos del investigador, agregamos un poquito del evaluador y entonces el profesor dijo no, solamente uno, ¿sí? Volvimos y caímos en lo mismo, solamente uno, uno, uno y nada más. Y bueno, el ejemplo está perfecto, ¿no? O sea, en cuanto al investigador está perfecto, el Sex Lab, el Clinic Lab de la universidad, pues se han dedicado a la investigación y a crear más aportes informativos y de tratamiento tanto a la sexualidad como al comportamiento humanos mediante el uso de tecnologías y cuidados de laboratorio. Entonces, está perfecto, nos hubiéramos sacado una nota mucho más alta si y solo si hubiéramos hablado única y exclusivamente del rol del investigador, pero pues tuvimos que meter el de evaluador, pues probablemente porque pensamos, o yo por ejemplo pensé, que la evaluación y la investigación debían unirse y no, pues sí se debían unir, pero pues el profesor necesitaba dar un ejemplo puntual sobre el científico practicante e investigador. Entonces eso fue lo que pasó. Por último, dice, explica que hace referencia al supuesto de que la conducta está determinada, nos regaló un 4, porque la idea era responder objetivamente que la conducta está regida por una serie de leyes impuestas en el ambiente, y que todas estas leyes pues tenían una causa y un efecto dentro de la naturaleza. Es decir, nos bajó por hablar tanto, ¿sí? Por no ser concretos. Uno tiene que responder la pregunta que le preguntan de una forma objetiva, de una forma concreta, ¿sí? No hablar tanta carreta. Mire, es que esto es uno de los fallos que yo siempre he tenido y es que hablo tanta carreta en una pregunta que puede que yo tenga todo bien al comienzo, pero lo que sobra, es decir, la carreta que hablo, pues puede afectar mi respuesta y entonces dar como una respuesta negativa en vez como una respuesta positiva o dar una respuesta incoherente, ¿sí? O una respuesta en donde si bien tengo el principio bien, al final lo tengo enredado, lo tengo. Entonces la idea siempre es ser bastante puntuales, ¿listo? Y como ya vimos, fue un trabajo de 4-6, no nos fue mal, nos fue muy bien. Y como último vamos a revisar otro trabajo. Aquí tenemos mis cursos que se me había pasado el de evaluación y formulación, a ver cómo nos fue, calificaciones, el quiz pues ya lo vimos, señoras y señores, y aquí está, ahí, entrega de 3.9, pero ¿por qué 3.9? Dios mío, vamos a ver qué pasó, ¿por qué 3.9, profe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si nosotros vimos el video. Vimos el video, le hicimos hasta video reacción, detuvimos, observamos una y otra vez. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué 3.9?
Bueno, aquí están las correcciones. En el minuto 4 y en el minuto 4:20 y en el 4:30 y 4:50 nos saltamos una sola observación. O sea, nos faltaron dos conductas por registrar y por esta razón nos sacamos... Oiga, no, por esta razón nos sacamos 3.9. O sea, esto lo tenemos bien, esto lo tenemos bien, esto lo tenemos bien. Aquí porque faltó una y aquí porque faltó otra. Y aquí, que aquí, y aquí, aquí, pues lo tenemos bien. Oiga, no me parece justo. 3.9, yo le hubiera colocado 4. Claro, yo bajaría 5 décimas por el error. Si todo lo tienes perfecto, entonces saca 5. Luego, si tienes un error, 4 5. Si tienes dos errores, 4. 3.9. Bueno, de todas formas, pues esto podría ser debatible. El concepto del profesor pues fue ese. No me gusta esa nota de 3.9, me raya. Preferiblemente un 4 estaría perfecto. Pero bueno, 3.9, quién sabe por qué nos bajó tanto. No sé, no sé, no veo más errores, no veo más observaciones. Menos mal, pues tengo unos punticos de participación pues para subir la nota. Pero entonces hay que tener en cuenta lo siguiente para ustedes. Las observaciones se deben hacer detalladamente, se deben hacer seguidamente. Muy probablemente fallé por haber repetido una y otra vez el, el punto de observación y me pude haber confundido y por esa razón fue que me salté dos observaciones, dos conductas que había que anotar en los intervalos del 4:20, del 4:30 al 4:50. Del 4 al 4:50. Ah, no, porque son de a ciertos segundos de diferencia, entonces son dos intervalos distintos, sí. Entonces aquí hubo un error, muy probablemente, porque nos saltamos esas dos conductas y hay que tener en cuenta que una observación se puede hacer seguidamente, concentrados. Obviamente me están entrando en observación y a decir verdad pues no me fue muy mal, pero pues que 3.9, o sea, no me parece justo, la verdad. Yo me hubiera colocado un 4. Me bajó por una décima, pero pues, bueno, en fin. Listo, entonces eso serían esas correcciones de estos trabajos. Y no me han entregado más, no me han entregado más. Cuando me entreguen parciales o cuando me entreguen pues alguna que otra cosita, pues obviamente la tendremos aquí en el grupo, en los videos, para observarlas, para corregirlas, para que aprendamos más de los errores y pues para que aprendamos a ser humildes, ¿no? O sea, uno no se las sabe todas y la idea es que en este ambiente científico podamos aprender de nuestros errores, de nuestras observaciones, de los maestros que son los que pues, nos están enseñando constantemente estos temas. Y la idea es que podamos aprender en este ambiente científico de nuestros errores por parte de las correcciones de nuestros maestros, ¿sí? Esto es lo genial de estos videos, que pues vamos a poder conocer una versión mucho más real acerca de este asunto, de los trabajos, de los conceptos, de lo que se habla aquí en el grupo, para que tú también aprendas a aceptar tus errores, a aprender de los mismos y a seguir evolucionando como estudiante de psicología o como profesional. Entonces, este tipo de videos los vamos a seguir haciendo. Este tipo de videos nos van a enseñar demasiado. A mí me están enseñando muchísimo, ¿sí? Me gusta que me corrijan porque es material de trabajo y porque es más aprendizaje tanto para mí como para ustedes. Así que eso sería todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios los bendiga, que sigan aprendiendo muchísimo. Estamos construyendo un castillo, ¿sí? Un castillo muy bonito, muy genial. Y los errores también hacen parte de la construcción de ese castillo. Yo veo los errores o las retroalimentaciones, por más injustas que sean, como ladrillos que poco a poco van creando muros hacia un castillo, hacia una mansión muy bonita, muy hermosa. Y eso mismo se trata de la educación, ¿sí? Se trata no de escuchar a un tipo que habla y habla, sino también un tipo que dice, hey, me equivoqué aquí, entonces vamos a compartir mis errores con ustedes, pues para que podamos aprender juntos, para que podamos aprender de las observaciones de nuestros maestros y, y así construir un conocimiento a partir de la humildad. ¿Listo? Listo, bueno, eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y que estén muy bien. Que Dios los bendiga.
Y recuerden, amigos míos, los gamines ninjas en Bogotá sí existen.